Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría, muchas cosas pueden pasar. La memoria, el recordar algo pasado, bueno, nos ayuda, aunque también el recordar lo malo nos previene y nos alerta para no volver a cometer esas mismas cosas que hacíamos antes. Recuerda, por tanto, de donde has caído. Hermano y amigo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Usted amigo que me escucha. Y hermanos en Cristo, que a nosotros es que nos habla Jesús en esta carta. De arrepentirnos de las cosas malas e imprudentes, de palabras, de hechos, de pensamientos, sentimientos y voluntad que hemos cometido. Nuestro primer amor muchas veces se olvida. Y este primer amor es Jesús y los perdidos. Recuerda, por tanto, de donde ha caído. La iglesia de Éfeso tenía un problema cardíaco, que amaba lo que Jesús amaba, pero no aborrecía lo que Jesús aborrecía. No con la cuestión de los nicolaitas, que amaba a Jesús, que la iglesia de Éfeso y muchos cristianos hoy no aman a esa gente que está ahí, a los perdidos. No aman la comunión entre cristianos, el compañerismo. Podemos estar aquí y nuestros corazones entrar en otras cosas, nuestras fuerzas y voluntad. Lo vemos en la tarde, cuando nos reunimos. Lo vemos los miércoles también, cuando nos reunimos. Pueden estar en otras cosas. El amor a Jesús debe ser un amor constante. Un amor de 24 horas en el servicio y en la comunión, uno para con los otros. Recuerda la presencia del Señor en tu vida y tu primer amor y de donde has caído. Aquí, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, encontramos tres elementos que conforman y confrontan de nuestro regreso al Señor. Nos confrontan cuando estamos alejados del Señor para que volvamos a Él, y nos confortan de que Jesús aún siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos y seguir con Él de nuevo, como así lo hicimos cuando le tuvimos ese primer amor, ese gozo de haberle conocido a Él y esa íntima comunión de haber estado con Él. Siempre está con los brazos abiertos esperando, al igual que usted, amiga que me escucha, que se bautiza para perdonar sus pecados. En primer lugar, recordar era una palanca. Recuerda por dónde. En segundo lugar, el arrepentimiento, recordar de dónde cayó. En segundo lugar, arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Muchas veces el pecado que cometemos o hemos cometido en el pasado o el que estamos cometiendo ahorita no lo recordamos porque estamos muy felices, muy contentos en el ambiente a veces que nos sentimos, en sentimientos, emoción y voluntad. Es como el que roba. Algún día lo encontrarán y pagará la pena. Es como el que maneja en exceso de velocidad, como le expliqué el miércoles, que las estadísticas de que usted tenga un accidente
completamente eliminada. Entonces, el recordar y el arrepentirse, el Señor le dice a los hermanos de Éfeso que piensen en eso, en su corazón, y los problemas cardiovasculares que tenían espiritualmente vuelvan a estar normales. Porque todo lo que hacían, lo hacían, pero no tenían amor. No había pasión, no había ese gozo, no había esa entrega total. Entonces, dice el Señor allá en Lucas, capítulo 13, versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se acuerdan en una ocasión que traje un mensaje acerca de unos judíos que le habían dicho a Jesús que Pilato había mezclado la sangre de ellos con el sacrificio del templo, y fueron a decirle a Jesús que si él no tenía compasión de esos judíos que se apertrecharon, se refugiaron en el templo, y hasta allí fue Herodes y lo mató, y la sangre de ellos la mezcló en el sacrificio. Oh Señor, ¿no te da pena de que la torre de Siloé, una torre, estaban construyendo un edificio, un grupo de hombres, y se cayó y lo mató a todos? El Señor aquí no está hablando de sentimiento, está hablando de cambio de actitud acerca del arrepentimiento. Y Jesús dijo aquí en Lucas, os digo, no. Si no se arrepintieron ellos, y ustedes si no se arrepienten, dice el Señor, y nosotros si no nos arrepentimos, también vamos a perecer. Y si usted no cambia, amigo, su actitud para con Cristo, de darle helado frío, amigo que me escucha, se arrepiente para el perdón de sus pecados y bautiza, usted tiene un problema serio. El otro pasaje que quiero que veamos es Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Allá el Señor nos habla de que en el arrepentimiento que tenía que tener la iglesia de Éfeso, los hermanos de Éfeso, y cualquiera de nosotros hoy en día, debía haber tenido en acompañamiento la humillación. La humillación acompañada de la oración con el Señor. Dice allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieran, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Aquí, la iglesia de Éfeso, los cristianos de Éfeso, los cristianos de Mountain Island, como los cristianos esparcidos por todo el mundo, para tener una verdadera comunión y una unión con el Señor, y que ese amor por el Señor se mantenga firme y constante. Desde aquel día en que le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, debe ir acompañado de nuevo de un arrepentimiento y de una humillación. Saber verdaderamente de dónde hemos caído. La humillación conlleva, aquí como dice el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7, procurar el rostro de Dios. ¿Qué tenían que hacer los hermanos de Apocalipsis allá en Éfeso? Buscar el rostro de Dios, como lo buscaron una vez. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos del mundo moderno? Buscar su rostro. Buscarlo incesantemente. En segundo lugar, buscar al Señor de todo corazón, como el Señor
29:13. En tercer lugar, allá Marcos 11, 23 a 24 nos dice, orar con confianza de que lo que le pedimos al Señor, el cambio de vida, de actitud, se haga una realidad. Porque la fe es lo que se espera y la certeza y la convicción de lo que no vemos. No vemos la fe, pero sabemos que aquel consumador de la fe que fue Jesús, allá, que lo expresa en Hebreos 11, 1 en adelante, y en Hebreos 10, dice la fe obra, trae buenos resultados, trae como recompensa la presentación del rostro de Dios, cómo Dios se presenta en nosotros, y la gracia y el amor de Jesús. Recuerda por dónde has caído y haz las primeras obras. Permanezca en Jesús. Permanezca en Jesús, como dice Juan 15:7, hermano. Si permanecéis en mí, yo permaneceré con ustedes, dice Jesús. Así como la uva permanece atada, pegada a la rama, y la rama al árbol, y el árbol su conjunto a la raíz, y la raíz a la tierra. Así el Señor nos manda a buscar nuestro primer amor, que es Jesús. Recuerda por dónde entonces has caído y haz las primeras obras. En quinto lugar, aquí nos dice Crónicas que debemos ser obedientes a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Primera de Juan 2 y primera de Juan 3, 22. Recuerda por dónde entonces ha caído y confía en la guía y la dirección del Espíritu Santo, mi amado hermano, como dice Romanos 8, 26. Recuerda entonces de donde ha caído, recuerda la memoria, la palanca de lo que hiciste una vez, y vuelve a orar, recordando que la voluntad de Dios en una ocasión fue una ayuda tuya cuando orabas por Él y te presentó su rostro, su gracia, su voluntad y tu ayuda y tu socorro en el momento oportuno. Primera de Juan 5, 14. Recuerda, por tanto, y entonces de donde has caído, y llégate a Dios con plena confianza, hermano y hermana, como el Señor nos dice en Mateo 7 en adelante. Recuerda de donde has caído, dice el Señor aquí a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso que conformaban la iglesia, nosotros, y ora meditando en Jesús, pensando en Él. Juan 14. Recuerda entonces donde has caído y busca, como dice el Señor aquí en Mateo 5:24, la comunión con tus hermanos. No solamente hoy, primer día de la semana, sino todos los días que estemos reunidos, hermanos. Todos los días que estemos reunidos. Y de todos los días que estamos reunidos, el Señor nos ha puesto por su gracia y su voluntad dos de ellos. Recuerda por tanto de donde has caído y haz las primeras obras. ¿Cuáles? La que aquí se menciona en Crónicas, capítulo 7, 14. Un total de 10. Orar, consagrarnos, procurar buscar el rostro del Señor, orar con confianza, permanecer en Jesús, ser obediente a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y más buscar la comunión con nosotros. En tercer lugar, de ese arrepentimiento del versículo 5. Apocalipsis capítulo 2 empieza, le dice el Señor a la iglesia y a los cristianos deben hacer las cosas que hiciste. Empieza ahora mismo a centrar tu mente en el Señor. Empieza ahora, hermano y hermana, a centrar toda tu conciencia, todas tus fuerzas en Cristo Jesús, y tómate tiempo para estar con Él. En oración, consagración. Hágalo todo el día, dice el Señor. Recuerda y haz las primeras cosas. Ese ánimo, ese gozo que teníamos antes,
de reunirnos los miércoles, de reunirnos en la tarde. Que vuelva de nuevo, hermano. Que vuelva de nuevo, hermano. Que no solamente miremos el rostro, nuestro rostro, el mío, ustedes y el suyo, una vez por semana. No, el Señor no quiere eso. La encomienda y el mandato que Dios nos da aquí de recordar, de hacer las primeras obras, esa es una de ellas, hermano. Volvernos a estar el primer día de la semana, en que sea una hora, los miércoles, los jueves, que hay otra congregación que nos ha puesto a estar con el Señor. Yo he escuchado de congregaciones que ya no se reúnen los domingos en la tarde, ya no se reúnen, pero yo estaré aquí por la gracia del Señor, aunque sea común. Estaré aquí hasta que el Señor venga a buscarme, que sea común, porque yo sé quién ha creído. Yo sé quién ha creído. Donde hayan dos o tres, ahí estará el Señor en medio de ellos. Parte de ese recordatorio y de ese memorial de donde hemos caído, esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Amar a Dios, amar a Cristo, amar la oración, amar la comunión uno con otro y amar a los perdidos. Amarlo a ellos. Y amarlo con un corazón de pena y de tristeza, porque estamos extraviados. Pero también nosotros a veces lo estamos, hermano, cuando no compartimos los unos para con los otros. No solamente en actividades normales o sociales entre nosotros los cristianos, porque las actividades sociales son buenas, o nos sentamos a comer, un hermano de diferentes razas, cultura, idioma. No, sino siempre, mis amados hermanos, la comunión los unos para con los otros del Señor, hermano. No solamente nos reunimos para comer y compartir en un ágape espiritual, sino también en un ágape de amor, en una comunión santa y buena. Cuando sí, cuando estamos mirando todos, hermanos, también hay que hacerlo otros días. Pero si yo no lo hago otros días, es porque no estoy en comunión con el Señor. No estoy con Él. No estoy con Él, hermano. Recuerda, aquí viene la parte importante. Recuerda, hermano, de donde ha caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. El recordar es palanca para saber lo que hemos hecho en el pasado y volver de nuevo a caminar con el Señor. Haz las primeras cosas. Hágalo todo el día, con mucha frecuencia. Reconózcalo en todos sus caminos y Él enderezará nuestras sendas. Dice Proverbios 3:6. Tómese un tiempo para estudiar y orar, estando a solas con Jesús, como dijo el apóstol Pablo allá en Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, en 2 de Timoteo 3:16, en Efesios 6:18. Comience a caminar con Cristo, cantar con Cristo, orar con Cristo. Hágase de Cristo todo el resto de sus vidas y los días y las horas, los minutos y los segundos que nos tocan vivir aquí, que solamente el Señor sabe cuándo nos vamos. Haga las primeras cosas, mis amados hermanos. Hágala, vuelva de nuevo. Hágalo. Abraham. ¿Por qué Abraham allá en Génesis capítulo 15, versículo 6 se le llamó amigo de Dios? ¿Por qué Abraham se le llamó amigo de Dios? ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Bueno, en lo físico, que no lo vio nunca, estaba lejos. Pero nunca en lo emocional, en lo espiritual y en lo sentimental. Nunca Abraham pudo ver el rostro de Dios. Pero sabía y conocía de Dios, porque lo que hacía lo hacía por fe. Y hoy le daré una referencia a lo que es la fe, hermano. Que no es un sentimiento, no es una emoción. Un sentimiento y una emoción es como usted se sienta. Una emoción es como pueda sentirme y realizar una cosa. Siento el deseo y la emoción de no ir a la iglesia. Siento el deseo y la emoción de llamar y no ir al trabajo. Ya. Así no es la vida cristiana, hermano. Jesús sabía que esta iglesia estaba muriendo. Jesús sabía que estaban muriendo esos hermanos en Cristo. Y le dice, recuerda, aquí te voy a dar el
suficiente, te voy a dar el calmante para que te sanes del problema del cardíaco que tienes. Haz las primeras obras. Esta es la receta. Esta es la receta que te va a salvar a ti, hermano y hermana. Haga lo primero que hizo. Se reunía, se congregaba, cantaba, oraba y servía al mundo perdido. La advertencia del versículo 5 de Apocalipsis va acompañada aquí del versículo 6. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Oiga lo que el Señor le dice en el versículo 6. De por qué ha dejado su primer amor. ¿Ok? Has dejado mi primer amor en el versículo 5, porque ya no me busca. Y si me busca sin pretensión. Y me busca sin un amor sincero para conmigo. Y lo que hace, lo hace mecánicamente. Yo conozco también, hay una advertencia aquí, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ok? Lo que tú amas, yo amo, tú amas la verdad. Lo que tú aborreces, yo también lo aborrezco. Por aquí hay una advertencia importante. Aquí hay una advertencia doble. Y esa advertencia doble es de que Cristo allí va a quitar el candelero. Va a quitar el candelero si no se arrepiente. Va a quitar el candelero si no se arrepiente. Y en el versículo 5, oído al 6, oye lo que dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Aunque los nicolaitas, que no se sabe quién era este individuo, enseñaban una doctrina, de fornicación religiosa, idolatría religiosa, tal Nicolás. Sabe muy poco. Estaba enseñando algo, o quería enseñar algo en público, o enseñar algo en privado, que no era la verdad de Dios. Porque Satanás siempre tiene, como decía el apóstol Pablo, quien le defienda en sus sinagogas, en sus atrios. Quitaré el candelero de tu lugar. Lo voy a quitar. Significa que Cristo, mi hermano, puede quitar de ti y de mí la luz de su gracia y de su amor. Cristo puede quitarte a ti y a mí de la tierra y dejar ya de ser un cristiano fiel, un cristiano verdadero o una iglesia verdadera. Cristo puede quitarte, hermano, la luz de no tener contacto y comunión no solamente con Él, sino no tener el contacto y la comunión de predicar a los perdidos. Pues ahí te fue la luz ya. No te arrepientes, ni hacer las primeras obras, ya no tienes esa guía, esa dirección, esa brújula, ese localizador global satelital, como llaman GPS, espiritual, de tu vida, para llegarle ahí. Ya no la tienes porque se te fue, porque no te has arrepentido. No haces las cosas de amor por el Señor. La verdadera luz de Cristo se te va a ti, para no poder ser un testigo en un mundo que cada día más se pierde. Esta mañana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llegar a los perdidos. Hay una advertencia en el versículo 5 y en el versículo 6. Arrepiéntete de donde has caído a las primeras obras, porque quitaré el candelero de tu lugar. Oh, dice Jesús a Juan y Juan a la iglesia: tienes algo bueno que no toleras. No toleras, pero recuerda que hay una advertencia. A lo mejor no lo toleras a ellos. ¿Qué otra razón? Porque no estaban siendo un ejemplo de amor para Dios, de amor para Cristo, de comunión los unos para con los otros y de amor a los perdidos. Esas eran las 4 cosas que le hacían falta a la iglesia de Éfeso.
amor a Dios, amor a Cristo, comunión uno con otros y amor por el mundo. Esas cuatro cosas le hacía falta a ellos. ¿La hacían? Sí, pero la hacían sin amor. La hacían sin amor, la hacían sin una verdadera motivación espiritual y esencial para con el Señor. Ya no andaban, se fue el carcelero. Entonces, cuando usted no predica a los perdidos en su comunidad, en su casa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo de escuela, el candelero se le ha ido. Se ha ido el candelero de su lugar ya. Se ha ido. ¿Cuáles son las razones? Aquí lo dice el Señor. No tiene amor por Cristo, no tiene amor por Dios, no tiene amor por los perdidos, para que se salven como usted, como Dios los uno para con nosotros. Había un juicio terrible a la iglesia de Éfeso. Un juicio le podía venir. Y ese juicio, mis amados hermanos, era ese candelero que se iba a quitar, esa cosa. Si no se arrepentían, iban a pagarlo muy caro. Es lo que el Señor le dice aquí a la iglesia de Éfeso. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Lo voy a quitar. Si no cambia. Hermano, si usted y yo no cambiamos, se va a pagar la luz de Cristo en nuestra vida. No vamos a poder ni testimoniar, ni de testimonio con nuestras vidas, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Evangelizar a otros. Porque no tenemos la luz del Señor. Que esas cuatro cosas no hacen. La advertencia de pureza moral aquí. ¿Cuántas iglesias o cuántos cristianos de hoy en día se le han quitado esta luz? No tienen vida, son apagados, son mecánicos, no son más que una forma, carecen de la presencia de Cristo en los cultos, porque lo han perdido, y carecen de la luz y el testimonio de Cristo y el poder de sus vidas. Carecen, hermano, lamentablemente. Lamentablemente, no está. Piense cuánta gente cree que puede vivir como quisiera. Piense cuánta gente cómo quisiera vivir como quisiera cuando asiste a la iglesia. ¿Cuánta gente no quisiera venir a la iglesia y asistir a la iglesia, estar en la iglesia y hacer lo que a ellos les plazca y les dé la gana? Nosotros no podemos ser así, hermanos y hermanas de Cristo. No podemos hacer lo que nos plazca. El Señor nos lo dice. No podemos hacer lo que nos agrada. El Señor nos lo dice, hermano. Por eso nos advierte, has dejado mi primer amor. O mi esposa va a hacer lo que le plazca a ella, fuera de la regla del matrimonio, o yo haré lo que me plazca a mí fuera de la regla del matrimonio, como adulterar, fornicar, despreciar mi dinero, usar droga, alcohol, y poner en riesgo la vida, la salud y la economía, poca o que mucha, de ella o de cualquiera. No, hermano, no podemos hacer lo que nos plazca. ¿Cuánta gente no quisiera estar en la iglesia y hacer lo que les plazca? Muchos cristianos quieren hacerlo. No se puede. Es lo que el Señor le dice a los hermanos de Éfeso. Ustedes no pueden hacer lo que les plazca. Porque yo soy su luz, yo soy su guía, yo soy su Señor, yo soy su Salvador, yo soy su amo y nosotros sus esclavos para bien. ¿Cuánta gente en el mundo se pierde por no difundir usted y yo el Evangelio? Muchas. ¿Por qué no lo difundimos? Porque el candelero se ha ido, hermano. Se ha apagado el candelero en su lugar. Se ha apagado el amor, el fuego, la comunión, la consagración. Se ha apagado ese pábilo, esa mecha que una vez tuvimos, ese gozo para con el Señor y para con las almas. Ya se fue. ¿Cuántos hay? Muchos, hermano. Muchos. No hay ninguna evidencia de arrepentimiento y de una vida cambiada y santa. No hay evidencia de una negación propia y de un sacrificio propio para con el Señor. No lo hay.
llegarnos. Allá en Romanos 12, 1 y 2, el Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto, como un servicio de razón cristiana y santa. No nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos cada día más para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, la que es agradable y la voluntad que es perfecta. Amar a Dios, a Cristo. La comunión uno para con nosotros, cuando estamos reunidos, y a los perdidos también. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, el Señor nos dice: no sabemos nosotros que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Si no hacemos estas cosas, nos arrepentimos y hacemos las primeras obras, la palanca de recordar lo que hemos hecho, hermano, no vamos a recibir una recompensa de victoria. Oiga lo que dice el versículo 7 para concluir con el mensaje de cuando nuestro primer amor se enfría, cuando el amor se apaga. Dice el versículo 7: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a usted y a mí, hermano y hermana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. El que venciere, o al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, a la que venciere. La base, hermano y hermana, la base de la victoria cristiana en ustedes mismos es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, hermano. Y en Apocalipsis 7:14 lo dice. La victoria en Cristo la vamos a lograr sobre la base de lo que Él hizo por usted y por mí. Comunión con sus discípulos, trabajando constantemente por los perdidos. Jesús tenía comunión siempre directa con su Padre. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios, no de palabras, de sentimientos, sino de hechos, reunirnos, congregarnos. La función de la fe en Cristo Jesús, como dice el versículo 8 de Apocalipsis 3 y Apocalipsis 6:9, es la parte importante aquí. El menosprecio de nuestras vidas por Cristo es también otra parte importante. Dice el versículo 10 allá en Apocalipsis 3 a la iglesia de Esmirna: no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos en la cárcel para ser probado, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dice a la iglesia de Esmirna. Y a nosotros hoy en día nos dice que tengamos oído, que escuchemos, que oigamos las gloriosas promesas al que venciere. Vamos a ser ciudadanos de un reino, no de esta tierra que cada día más se corrompe, más inmoralidad hay, aunque más bendiciones hay, por la predicación del evangelio, por radio, por televisión, por los periódicos, por la computadora, la gente más perdida está. Por eso nosotros tenemos que pujar cada día más, predicar el evangelio. Vencedor, y a la vencedora se le permitirá comer del árbol de la vida. El árbol de la vida se le da a los seguidores fieles. ¿Cuál es? La vida eterna. Solo algunos tendrán el derecho. ¿Saben quiénes son los que tendrán el derecho de ese árbol de la vida? Los que tendrán derecho de ese árbol de la vida son aquellos que se arrepienten, hacen las primeras obras de amar a Dios, a Cristo, a su prójimo y a los cristianos. Lo siguiente, oye lo que dice el Apocalipsis 22:14. Oye el Apocalipsis 22:14, lo que el Señor nos dice aquí.
Ya en palabras finales de Jesús. Dice el Señor en Apocalipsis 22:14 lo siguiente: bienaventurados, dichosos, felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. ¿Cuáles ropas? Esta ropa sucia, esta ropa física, esta tela, este hilo, este algodón, este poliéster. No. Corazón, ropas sucias de sentimientos malos, emociones malas y voluntades malas. Esas son las ropas que hay que lavar. La conciencia. La conciencia de haber tenido la oportunidad de hacer las primeras obras y no nos arrepentimos. Tener la oportunidad de amar a Jesús, a Dios. La comunión los unos para con los otros. Y evangelizar el mundo, no lo hicimos. El Señor nos dice, allá en Isaías 55:2, ¿para qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atento y comed del bien, y se deleitarán vuestras almas de la grosura de su palabra y de su amor. Apocalipsis 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lucas 23:43 nos dice, dijo Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón en la cruz, como que se arrepintió en ese momento. En la muerte de Jesús hubieron dos personas favorecidas. Dos personas favorecidas hubieron en ese momento que Jesús estaba muriendo en una cruz. ¿Quién? El jefe de los ladrones, Barrabás, que lo que le tocaba era la muerte ya, porque lo iban a matar por ladrón. Y lo soltaron a él en sustitución de Jesús. Cuando la muerte ya siempre estaba, su sentencia de muerte ya iba a llegar. Y el segundo beneficiado con la muerte de Jesús en la cruz fue el compinche y el canchachán de Barrabás, el otro ladrón, de los dos que estaban ahí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor vio el corazón de él. El Señor vio lo que este hombre tenía, aunque sea en ese momento, y podía dar, aunque sea en ese momento de la muerte. No puedo cuestionar a una persona que me diga me quiero arrepentir en el momento de su muerte. No puedo cuestionar eso entre Dios y él. Ya de ahí en adelante Dios sabe lo que va a pasar. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor y la vencedora se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. El paraíso es el cielo, el lugar donde mora Dios, el lugar donde hay felicidad, donde hay perfección y vida eterna, el lugar donde hay plenitud eterna, el lugar de gozo eterno y de un placer eterno con Jesús. Y la lista sigue infinita de lo que va a haber en el cielo. Allá vamos a ver a nuestros amados hermanos que partieron con el Señor. Nuestros amados hermanos, fieles. Allí veremos a Abraham, Moisés, David. Allá miraremos, mis amados hermanos, a los apóstoles, a Lucas, a Timoteo, a Marcos, a Juan, a Zaqueo. Pero a lo mejor no miremos a Demas, a Judas. A lo mejor no miremos al hermano Diómedes, Dios me guarde y me libre. A lo mejor no miraremos a muchos hermanos. ¿Pero por qué? Porque no se arrepintieron de su mal proceder y de su mal comportamiento. La promesa del vencedor, descrita aquí a lo largo de este pasaje de Apocalipsis 2:7, son significativas. Son un reto dinámico y un reto real
para aquel que lo quiera conquistar y para aquella que quiera conquistar. ¿Quiere usted conquistar la vida eterna? ¿Queremos nosotros como cristianos, como iglesia y como individuos conquistar la vida eterna? Solamente hay que hacer 4 cosas. 4 cosas hay que hacer. Como el Señor dijo aquí. Volver a nuestro primer amor. ¿Cuál? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. A Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a nuestro prójimo como a sí mismo. A usted como mi prójimo y como mi hermano, y a ese como mi prójimo y mi hermano de creación. A usted y a mí como hermano en Cristo, amarlo, amar a Cristo, amar a Dios y amar a esos perdidos, a predicar el Evangelio. ¿Quiere usted ser vencedor? Haga estas cosas y viva una vida de conquista para Cristo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Y si entre nosotros hay alguno o alguna que ha perdido su primer amor, Jesús hoy le dice la forma y la manera cómo encontrarlo. Arrepintiéndose de lo malo, arrepintiéndose por haber dejado amar a Dios, a Cristo, a sus hermanos y a su prójimo. 4 cosas sencillas. Sencillas. Siempre y cuando será sencilla, si la ponemos por práctica en Cristo Jesús. Los amigos que nos escuchan, Jesús le dice: arrepiéntese, bautícese. Si yo le amo, eso es lo que tengo que decirle. Y acepte a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Amigos, amigas, que me escuchan. A cualquiera de nosotros, hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. Consagración, comunión, intimidad con el Señor. Intimidad los unos para con los otros en el servicio, cada vez que estemos reunidos. Y ustedes verán cómo las cosas han de cambiar en nuestras vidas. Todas esas bendiciones y promesas, no solamente las celestiales nos van a venir, también las espirituales y materiales, de una confianza en el Señor. Recuerda por entonces donde has caído y arrepiéntete. ¿Cuántas cosas tiene el Señor que nos señala a nosotros en su lista para que nos arrepintamos? A lo mejor muchas tienen una lista, pero de esas listas, cuando Él la junta toda, la resume en 4. Si me amas a mí y a mi hijo, no va a andar en pecado. Si amas a tus hermanos, también me amas a mí. Y si amas a ese prójimo por el cual yo morí, también me amas a mí. Meditemos en esto. Y recordemos como palanca de donde hemos caído, hermano. Lo sencillo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra y en todo lugar, te pedimos que nos perdone lo que te hemos ofendido a través de nuestro andar contigo en toda la vida. Nos has dado, no te conocimos. Ayúdanos a vivir vidas santas, vida consagrada, vida de arrepentimiento y de comunión contigo, con Jesús, el Espíritu Santo, y uno para con nosotros. Gracias, Padre. Pedimos tu cuidado y tu bendición. Y gracias por esta carta, por este ejemplo. Estas palabras que nos has escrito hace 2000 años, hoy son una realidad. En este libro, palabra de la Biblia. Gracias a Dios. Nos advierte del peligro de caer en una condenación eterna. Y gracias porque nos da la ayuda para poder también alertar a otros de que no caigan allí. Se arrepientan de sus pecados, se bauticen para el perdón de ellos y seguir fieles a usted. Ayúdanos a ser fieles también. Ayúdanos, Dios. Fortalezcanos, Dios.
sangre de Jesús y el amor que Él nos tiene, la paciencia, a ser fieles a su palabra. Amarle a usted todos los días de nuestra vida, con todas nuestras fuerzas y nuestra voluntad, hecho, palabra y pensamiento, y amar a los hermanos. Oramos pidiendo tu cuidado y tu bendición, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y mi amado, y nuestro amado Salvador. Amén.